Vamos a leer los primeros 7 versículos de Hechos, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Dijimos la semana pasada, hermanos, que Dios hizo algo extraordinario aquí en la ciudad de Éfeso. De hecho, Éfeso, la iglesia en Éfeso, es una de las 3 iglesias más sobresalientes que encontramos en toda la narración del libro de los Hechos, ¿verdad? Después de Jerusalén, de Antioquía, ahora Éfeso. Es una de las iglesias que, dijéramos, más se desarrollaron y más impactaron durante el primer siglo. Y aquí vemos cómo comenzó el Señor a obrar en medio de esta ciudad. Y con esto dice 12 discípulos que Pablo encontró cuando llegó a Éfeso. Al final del capítulo 18 vimos cómo Pablo, hermanos, estuvo en Éfeso, pero brevemente, y había dejado ahí a Priscila y Aquila, pero ya aquí Pablo está comenzando su tercer viaje misionero, y su tercer viaje misionero se centra alrededor, dijéramos, de la ciudad de Éfeso. Y como dice más adelantito ahí, pasó 2 años, dice, enseñando la palabra del Señor. Pero, hermanos, dijéramos, curioso, ¿verdad? Que Pablo encuentra a estos 12 discípulos y les hace esta pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que les hizo, hermano? ¿Cuál es la primera pregunta que vemos aquí que Pablo les hizo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y yo quiero hacerle esa pregunta a usted también esta noche. ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo cuando creyó? Cuando recibió al Señor, cuando creyó en el Señor Jesucristo. ¿Recibió el Espíritu Santo? Ahora queremos entender bien qué quiere decir esta pregunta y por qué Pablo se las hace. Obviamente algo vio Pablo en estos hermanos, ¿verdad? Algo vio en ellos, en estos discípulos, porque eran discípulos, dice. Algo vio Pablo en ellos que lo llevó a hacer esta pregunta a estos 12 hombres. Ahora Pablo, al preguntarles, dice: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creíste? Pablo está separando la experiencia de creer con la de recibir el Espíritu Santo. Ahora, hermano, vamos a así ir a algunos puntos, ¿verdad? Porque aquí hay muchos aspectos de doctrina que deberíamos de detenernos más, pero vamos a ir directamente porque la mayoría de ustedes creo que ya les hemos instruido en estos aspectos. Pero Pablo separa el creer con la venida del Espíritu Santo a la vida de un creyente, porque él dice: creíste, y cuando creísteis recibiste el Espíritu Santo. O sea, ¿a qué se refiere él? Porque cuando alguien cree, y en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, Pablo les dice a los Efesios, dice: habiendo oído, les dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, les dice, en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando alguien cree, cuando alguien es salvo, pues recibe el Espíritu Santo. Alguien no puede ser salvo sin recibir el Espíritu Santo. Pablo le llama
a eso el ser sellado con el Espíritu Santo. Cuando alguien cree el Evangelio, lo cree porque recibe la impartición del Espíritu de Dios, y a eso le llama él ser sellado. Entonces, pero cuando él dice recibir el Espíritu Santo, no se está refiriendo entonces a ser sellado con el Espíritu, sino a otra cosa. No se refiere al Espíritu Santo cuando lo recibimos, cuando creemos el Evangelio, sino él está refiriéndose a una experiencia diferente que le llama a las Escrituras el bautizo o la llenura del Espíritu Santo. Él se refiere a algo diferente entonces, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar, hermanos, de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí en Éfeso, en la iglesia en Éfeso. Porque, hermano, la venida del Espíritu Santo es indispensable. Eso es lo primero que quiero que veamos, que la venida del Espíritu Santo es indispensable para que podamos llevar a cabo la gran comisión. ¿En qué consiste la gran comisión, hermanos? En hacer ¿qué? Discípulos. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Lucas, hermanos, a través de todo el libro de los Hechos, resalta el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús antes de ser alzado por el Padre. Cuando dice en Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para ser sus testigos. Les dijo a sus discípulos, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos ya eran los discípulos de Jesús, pero Él les dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a recibir poder y entonces ustedes van a cumplir mi mandato. Y a través del libro de los Hechos, hermanos, vez tras vez, y vemos aquí en este momento de la historia de la iglesia primitiva, vemos precisamente lo mismo. Dios va a hacer algo extraordinario. Dios está haciendo algo extraordinario en la ciudad de Éfeso, y lo encontramos aquí en todo el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y vamos a ir leyendo, vamos a ir avanzando. Aquí vamos a ver cosas extraordinarias que Dios hizo aquí en esta ciudad. Pero lo primero que Lucas está resaltando en la historia es que lo que Dios iba a hacer lo comenzó haciendo ¿con qué? Bautizando a estos discípulos con el Espíritu Santo. Eso es lo primero que vemos aquí. Es lo primero que Dios hace. Es la pregunta que Pablo les hace, y es lo primero que Dios hace en medio de ellos. El Espíritu Santo vino sobre estos 12 discípulos, y Lucas está enfatizando el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Entonces, hermanos, porque sin el mover, sin la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, en medio de la iglesia, hermanos, no puede haber avivamiento, no puede haber movimiento, no puede haber cumplimiento de la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Y Dios hizo algo extraordinario en esta ciudad, pero lo hizo porque, como dice Lucas aquí, vino el Espíritu Santo sobre estos 12. Y luego ocurrieron todos los siguientes hechos que Él nos cuenta. Pero la Escritura dice, hermanos, que no ignoremos, dice Pablo, que nosotros, vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo, hermanos, en una ciudad, para que el Espíritu Santo se manifieste en medio de una ciudad, se va a manifestar a través de quiénes y de qué. A través de la iglesia. Dios no va a impactar esta ciudad si Él lo va a hacer de una manera extraordinaria, dijéramos. Lo va a hacer a través de su pueblo, a través de nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Usted es el templo del Espíritu Santo.
Y entonces, como somos el templo, es en nosotros y a través de nosotros que el Espíritu Santo quiere manifestarse. Porque una cosa es la presencia del Espíritu Santo, que la tenemos, vuelvo y repito, desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero lo que estamos hablando, cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo, estamos hablando del bautismo y estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, pero ¿se está manifestando el Espíritu Santo en usted y a través de usted? Pero si estamos ahí pasivos, paralizados, inmovilizados, pues yo no creo que el Espíritu Santo se esté manifestando en nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo se manifieste, lo que Pablo está diciendo, entonces hay movimiento. Entonces la iglesia recibe poder, ¿verdad? Recibe el poder, el dunamis de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios, la fuerza de Dios, el vigor de Dios. ¿Para qué? Para hacer la gran comisión. Y eso es lo primero que Lucas está señalando aquí, nos está mostrando. La venida del Espíritu Santo es indispensable para que hagamos la gran comisión. Nuestro país nos necesita, nuestra ciudad lo necesita, nuestros vecindarios nos necesitan, y Dios, si va a hacer algo, lo va a hacer a través de nosotros. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos llene, hermanos, nos llene. Ahora, lo segundo que quiero que pensemos, voy a ir un poquito más rápido de lo normal, pero quiero dejar unos minutos por lo menos para que oremos al final. Y si usted nunca ha sido bautizado por el Espíritu Santo esta noche, yo quiero orar por usted. Queremos orar por usted, para que el Señor lo llene del Espíritu Santo. Si usted no está conforme, si usted quiere realmente que Dios lo use, necesitamos que el Señor nos llene con su Espíritu. Amén, hermano. Entonces, lo segundo, hermanos, que quiero que pensemos es que la venida del Espíritu Santo que vemos aquí en el pasaje, o sea, la iglesia ahí cumplió la gran comisión en la ciudad, y todo lo que ocurrió después es porque vino el Espíritu Santo sobre ellos. Es lo primero que estamos diciendo. Número 2, la venida del Espíritu Santo, hermanos, es insustituible para la vida de la iglesia. Es insustituible en la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No podemos, no se puede. La vida cristiana es imposible para nosotros. Vivir como Cristo quiere que vivamos es, hermanos, imposible para nosotros. Es imposible para la carne. Pero para que podamos vivir la vida que Cristo quiere, necesitamos ser bautizados, necesitamos estar siendo llenados del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo en Juan capítulo 7, si lee conmigo, versículo 37 al 40. Hermano, la vida cristiana es una vida abundante cuando se vive llenos del Espíritu Santo. De hecho, Pablo les escribe después a los mismos Efesios. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios les dice, no quiero, dice, que ustedes vivan de una manera, les dice, insensata, les dice. No se llenen con vino, dice, en lo cual hay disolución. Usted puede leerlo al llegar a su casa. Y dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Dice, sean llenos, dice, no se embriaguen, no se llenen de vino, sino que más bien sean llenos del Espíritu Santo, les dice, cantando las alabanzas del Señor. Y Pablo los anima a eso. Jesús dijo, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed,
Dijo, venga a mí y beba. Jesús no tenía un chorrito, ¿verdad? O Jesús tenía algún pichelito ahí para darnos un vasito de jugo, de agua, de algo. No, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor cuando les dice, vengan, tienen sed, vengan a mí, ¿qué? Y beban, les dijo el Señor en medio de la fiesta. Ellos habían llegado ahí a alabar a Dios, a buscar a Dios. Pero él dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice, va en su interior, va a ser como una correntada, ¿verdad? Como la quebrada esta cuando llueve, hermano. Apártese quién, porque eso es terrible, ¿verdad? Cómo se pone esa quebrada cuando llueve. Y entonces dice Jesús, correrán en su interior como ríos de agua viva. Pero ¿qué significaba todo eso? Versículo 39, Juan lo explica, dice, esto dijo, ¿qué significaba eso de beber de él y que en su interior iban a ser como ríos de agua viva? Dijo, esto dijo del Espíritu Santo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Lo que Pablo les preguntó es lo que Jesús predicó. Dice, porque no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero en este momento ya Jesús había sido glorificado. Ya Jesús había sido alzado al cielo. Y por eso en el día de Pentecostés se cumplió esto. Pero esto no es solo para el día de Pentecostés. Esto es para cada discípulo, para cada cristiano. La venida del Espíritu Santo. De hecho, se dice que la oración más antigua del cristianismo es esta oración sencilla. Ven, Espíritu Santo. Se dice que esa es la oración más antigua de los cristianos, porque esa fue la promesa de Jesús, que les convenía que se fuera, porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, y fueron las instrucciones que Jesús les dio a los discípulos, que estuvieran juntos y que esperaran ese momento, que esperaran la promesa, la cual se cumplió el día de Pentecostés, cuando estaban aquellos 120 en ese lugar alto. Pero él dijo, a esto se refería Jesús, dice. Entonces, hermanos, la vida cristiana es una vida abundante, hermanos. Es una vida de regocijo, de gozo. Es una vida llena de vitalidad por el Espíritu Santo que Él nos ha dado y nos ha prometido. Ahora, una cosita más que porque es insustituible la vida de la iglesia, hermanos, como vamos a ver más adelante. La gente cuando se convirtió y ellos mismos hicieron cosas extraordinarias. Y Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 12, versículo 13, lo voy a leer. Por tanto les dijo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie, dice, puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. A cualquiera puede llamar a Jesús Señor. Bueno, hay que ver en qué contexto Pablo dice esto, porque en aquellos días decir que había otro Señor, porque la palabra es curios, nadie puede llamar a Jesús curios, o sea, el Señor Dios. Nadie dice puede hacerlo si no es por el Espíritu Santo, porque cualquiera, si alguien escuchaba, y ese era el problema precisamente de los cristianos ante el gobierno romano, que los cristianos decían tener otro Señor. Los romanos y todos los pueblos que ellos habían conquistado, ellos decían que quién era su curio, su Señor, César. Y eso no le gustaba al emperador, eso era lo que no le gustaba a Roma, no le gustaba al César, y por eso muchos emperadores persiguieron de una forma sangrienta a la iglesia, porque los cristianos decían que tenía otro Señor, decían que Jesús era el Señor, que Jesús era el curio. Y Pablo dice, nadie llama a Jesús Señor si no es por el poder del Espíritu Santo.
En otras palabras, pudiéramos decir, hermanos, que nadie va a arriesgar nada por la causa de Cristo, si no es por la vida del Espíritu Santo, por la actividad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, ¿qué significa eso aplicándolo a nosotros hoy día? Nadie va a arriesgar su vida por la causa de Cristo, si no es por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros. Nadie va a arriesgar su vida. Nadie va a poner en riesgo su seguridad económica, su seguridad física, la seguridad de sus hijos, etcétera, etcétera. Nadie va a arriesgar nada por la causa de Cristo, si no es por el poder del Espíritu Santo. El ser humano por naturaleza quiere seguridad, quiere las comodidades. Y cuando la iglesia está cómoda, cuando usted y yo estamos ahí cómodos, como quien dice, sin ensuciarnos los zapatos, como la Sulamita en la historia del libro de los Cantares, que ya se había ido a acostar y ya no quería salir, ¿verdad?, a la calle, porque ya se había bañado, ya estaba perfumada, ya tenía lista la camita para irse a dormir, y para qué iba a salir. Y así habemos muchos en medio de nosotros. Estamos cómodos, pero solamente por el poder del Espíritu Santo, solamente por la manifestación y la actividad del Espíritu Santo vamos a dejar la comodidad. Vamos a arriesgar, vamos a entregar lo que tenemos. Pero si no es de esa forma, hermanos, nadie va a querer poner de lo suyo por la causa de Cristo. Nadie va a llamarle a Jesús Señor, nadie va a vivir para la causa de Cristo si no es por el Espíritu Santo. Si no, solamente va a ser del diente al labio, como dicen. Pero mire lo tercero y lo último, quisiera que viéramos en los últimos versículos. Dice versículo 5, Pablo le dice, ¿cómo? Cuando dice, entonces, en el versículo 3 Pablo les dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? O sea, lo que quiere decir Pablo aquí, la pregunta, hermanos, es principalmente en qué les enseñaron, quiere decir aquí. ¿Qué les enseñaron? ¿Qué les ministraron? ¿Qué doctrina les dieron? ¿Cómo fue la enseñanza que recibieron? ¿Cómo es que no han sabido nada del Espíritu Santo? Entonces él dice, es que les enseñaron solo la parte esta que tiene que ver con el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero no les han dado la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, pero cuando ellos escucharon, dice, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entonces, hermanos, la venida del Espíritu Santo es evidente en la iglesia cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, es evidente, hermano. O sea, si usted dice, yo no sé si alguna vez fui bautizado, no ha sido bautizado. ¿Estamos, hermano? O sea, es evidente cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, no hay duda de que el Espíritu Santo nos llenó, nos ha bautizado, nos ha llenado. Es evidente. Y hay señales, aquí en el pasaje hay dos señales externas, dijéramos, que ocurren, ¿verdad? ¿Cuáles son, hermano? ¿Qué es lo que la gente miraba cuando dice que hablaban y profetizaban? Esas dos, dijéramos, son las dos señales que vemos aquí. Pero, hermano, la venida del Espíritu Santo es en respuesta, hermanos, a la oración, a la petición. Pablo les explica a ellos acerca de la venida del Espíritu Santo
les explica acerca de la promesa del Señor Jesús, y entonces ellos están ahora dispuestos, ellos están expectantes, ellos están deseosos, ellos disponen su corazón porque ellos ven la necesidad que tenían de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y ellos se ponen en una posición, dijéramos, de disposición para la venida del Espíritu Santo. Porque, hermanos, debe de haber una expectación. Claro, como ellos nunca les habían enseñado de eso, ¿cómo podían tener expectación si ni sabían que había Espíritu Santo? Dijeron ellos. Y eso es lo que creo yo que pasa hoy día con muchos círculos de la iglesia. No piden el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no creen porque no les han enseñado, porque les han enseñado que otra cosa distinta, y entonces no piden acerca de esto. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo de las maneras que vemos en las Escrituras si alguien no pide, si alguien no lo desea, si alguien no lo espera? Entonces ellos, la enseñanza de Pablo, las palabras de Pablo les creó una expectación, y esa expectación fue respondida, fue llenada, ¿verdad? Como vemos aquí en el pasaje. Ellos creyeron y esperaban entonces ahora la venida del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, usted conoce el pasaje, le voy a leer estos versículos. Jesús dijo estas palabras muy conocidas. Él dijo, pedid, dijo, ¿y qué? Usted deme la respuesta, pedid y se os dará. Buscad, llamad, porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando él dice esto? Hermano, yo voy a pedir un carro, hermano, porque todo el que pide carro se le dará. ¿Qué les parece, hermano? Y si le da el color, diga, yo quiero un carro rojo, año 2017. Ni han salido y usted ya está pidiendo 2017. Estaba hablando Jesús de pedir carros, porque hay gente que así lo interpreta, ¿verdad? Claro, fuera de contexto, ¿verdad? Y entonces, fuera de contexto, se cometen un montón de errores. No está hablando de pedir carro, ni casa, ni esposo, ni esposa, ni nada semejante, hermano. Sino que él está hablando de qué está hablando en el pasaje. Está hablando de pedir ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso él le dice, mire, estoy leyendo Lucas 11, voy a leer versículo 11 dice. Y él se lo dice de otra forma, para que ellos creyeran, para que ellos tuvieran confianza en pedirlo. Él les dijo, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una? Ustedes no hacen eso, dice. Porque aunque ustedes son malos, pero son buenos papás. Porque ustedes, siendo malos, saben hacer buenas dádivas a sus hijos, dijo. Ustedes son malos de corazón, pero a sus hijos se portan bondadosamente con sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no les dará el Espíritu Santo si ustedes se lo piden? Dice el versículo 13. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pescado, en lugar del pescado le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo, su hijito, su hijo, le va a dar un escorpión. Dice, ningún padre hace eso. Cuanto más vuestro Padre Celestial, que Él sí es bueno, y como es bueno sabe hacer cosas buenas, cuanto más, dice, no les va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, aquellos que lo esperan, aquellos que lo anhelan. Entonces Dios quiere, hermanos, que esperemos, que anhelemos, que expectemos que el Espíritu Santo, que Dios quiere derramar continuamente, no solamente una vez, pero continuamente quiere derramar su Espíritu y llenarnos continuamente. Es lo que Pablo le dijo a los de Éfeso. Sean continuamente llenos, dice
la carta de Éfeso, el capítulo 5, versículo 17, 18, 19. Dice, sean continuamente llenos, no se llenen de otras cosas, llénense del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, y entonces dice ahí el pasaje que ellos recibieron el Espíritu Santo y una de las cosas que Dios usó, no siempre es así, porque tampoco, hermanos, una cosa bien importante que quiero señalar aquí antes de terminar y orar, es que nosotros nos encuadramos y hay un montón de enseñanzas en el pentecostalismo tan equivocadas, hermano. Y ese es otro problema. Tenemos el problema de aquellos que no enseñan esto y entonces la gente ¿cómo va a recibir el Espíritu Santo si no le ha enseñado a la gente, a los hermanos, y que lo esperen y que lo pidan? Entonces no va a pasar nada. Pero tenemos el otro lado, el otro extremo, que un montón de cosas que se hacen y se practican en medio de la iglesia totalmente erradas, equivocadas, y se le da lugar al error y al mismo diablo, hermano. Entonces nosotros a veces hacemos ciertos esquemitas, ¿verdad? Entonces, en este caso, Pablo dice que les impuso las manos. Entonces ya nosotros decimos, si no, le voy a imponer la mano para que reciba el Espíritu Santo. Pero muchas veces no se impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Por ejemplo, Cornelio. Ellos no pasaron al frente, por decirlo así, y para que les impusieran las manos. Pero Pedro todavía estaba predicando, y cuando estaba predicando, el Espíritu Santo vino sobre ellos y los bautizó y los llenó, ¿verdad? Y ojalá si pasara en medio de nosotros, hermano. Que mientras estamos en el culto el Espíritu Santo se derrame, mientras predicamos, mientras alabamos al Señor, que el Espíritu Santo se esté derramando. Pero eso debe de ser una expectación. Bueno, el hermano Frank que nos dirige normalmente, los músicos, en la predicación, y debe de ser, pero nuestra oración y nuestra petición continua a Dios, cuando venimos al culto, que el Señor se derrame sobre nuestros corazones, sobre la vida de cada uno de nosotros, que Él se manifieste en medio de nosotros, debe de ser nuestra expectación y nuestra oración. Pero aquí dice que les impuso las manos Pablo, ¿verdad? Y Hebreos 6:2 habla de la doctrina de la imposición de manos. En Hechos 8:18 no lo vamos a leer por el tiempo, pero ahí habla también cuando en otra ocasión por la imposición de las manos de los apóstoles recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón el mago aquel quería comprar, ¿verdad?, ese poder. Pero con la imposición de manos también Pablo le dice a Timoteo que por la imposición de manos del presbiterio, en otro pasaje le dice que por la imposición de manos de él recibió un don espiritual. Tal vez usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo una vez, pero el Señor quiere impartirnos más dones, porque así dice 1 Corintios 14, que anhelemos los dones espirituales, que los busquemos y que procuremos los mejores dones espirituales. La Escritura nos dice que anhelemos y que los busquemos, que es lo que estamos diciendo. Pero la imposición de manos, también en el Nuevo Testamento se habla de la ordenación de ancianos en la iglesia. En Hechos 13 para el envío de los misioneros, ¿verdad? En Hechos 13:3, también para la sanidad de enfermos, como en Hechos 28:8, etcétera. Ahora, miren las señales, hermano, pero no solamente si alguien no le impone las manos, si el pastor o alguien ungido supuestamente no le impone la mano, usted nunca va a recibir el Espíritu Santo. Eso no es así. Usted no necesita, no es indispensable, pero Dios usa eso y vamos a orar esta noche. Vamos a poner las manos si alguien quiere decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo, pero eso tampoco es indispensable. Amén, hermano. Entonces, si usted oye a alguien que dice eso, pues está igual que estos que no le habían enseñado bien y por eso uno dice cosas, ¿verdad? Entonces, mire, terminemos hablando un poquito de las dos señales que encontramos aquí, hermano. Estas son las señales que normalmente vemos en las Escrituras, pero no siempre. Señales del bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, a mí me enseñaron que si alguien no hablaba en lenguas, no había sido bautizado por el Espíritu Santo.
Y así creí yo mucho tiempo, pero ese era un error. Cuando ya uno lee la Biblia bien, se da cuenta que, porque la Biblia misma dice que no todos tienen los mismos dones espirituales. A unos el Señor les da unos dones y a otros le da otros, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que toditos van a hablar en lenguas. Pablo dice, quisiera que todos hablen en lenguas, pero no todos van a hablar en lenguas, no todos van a profetizar, no todos van a tener este don y este otro don, sino que el Señor reparte como Él quiere. Pero normalmente y muchas veces vemos en el libro de los Hechos que este era una señal, una manifestación del bautismo en lengua, del bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Otro error, hermanos, cuando se habla de hablar en lenguas, es que pensamos el hablar en lenguas siempre en términos de lo que le llamamos lenguas angélicas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el día de Pentecostés, las lenguas que se hablaron ahí no se refiere a lenguas angélicas, sino que fueron las lenguas que hablaban la gente de diferentes países que estaban allí. Y lo sorprendente era que estos 120 no habían ido a la escuela de idiomas y estaban hablando los idiomas de la gente que estaba allí, y las personas que los escuchaban estaban atónitos, porque decían, ¿cómo si ni a la escuela ha ido, cómo es que habla cómo es que habla en inglés? ¿Cómo es que habla francés? Dijéramos hoy día. ¿Cómo es que habla tal lengua? No eran lenguas angélicas. Entonces tampoco eso es cierto. Y usted ya no enseñe esas cosas equivocadas. De que si alguien no habla en lenguas, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y a veces hemos habido algunos que queremos forzar las cosas y hábleles. Si esto no es cuestión humana, ¿verdad? Hable. Ahí viene. A ver quién viene, va. Va cayendo ya. Entonces, hermanos, por eso también, ¿verdad? A veces ya la gente se cansa. Pero hermanos, dice 1 Corintios 14, del 1 al 3, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, dice. Por eso es que Pablo dice que en la iglesia, dice, en el culto, él prefiere no hablar en lenguas. ¿Por qué nosotros no hablamos en lenguas normalmente desde el púlpito? Porque así dice Pablo. Pero allá lo hacen y bien bonito y a mí me gusta, hermano. Sí, está bueno y es bonito y a mí me gusta también. A mí me encanta hablar en lenguas. Y yo hablo en lenguas. Pero en el culto, Pablo dice, es mejor no hablar en lenguas, porque las lenguas nadie las entiende, entonces nadie se edifica, nadie puede decir amén a eso, ¿verdad? Sino que el que habla en lenguas habla a Dios y a sí mismo se edifica, dice. Entonces cuando usted va al oasis de oración, ahí hable todas las lenguas. Pero en el culto, a no ser que, bueno, cuando usted está cantando, sí, gloria a Dios. Pero para compartir con otros, dice Pablo, yo prefiero no, dice, porque eso mejor, dice, es profetizar, que es el otro don que aparece aquí, que como una señal que se manifestó cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora profetizaban, dice. Hermanos, un error bien grande de esto de profetizar en nuestro medio, hermano, es que se ha confundido la profecía con la adivinación, ¿verdad? Ese es un gran error. Se ha confundido la profecía con la adivinación. Entonces la gente dice, profetizame, dice, pero lo que está yendo es, adiviname qué es lo que me va a pasar, decime algo que me va a pasar. Pero 1 Corintios 14, que estamos leyendo, el versículo 3, nos dice para qué es la profecía. Mire, lea, 1 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, dice, ¿para qué? Dice, para edificación, para exhortación, para consolación. No es para adivinar, no es para saber qué me va a ocurrir.
Pero como dice Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, siempre hubo en el pueblo falsos profetas. Siempre hubo en medio del pueblo de Dios, y como hoy día hay en medio de la iglesia falsos profetas y falsas profetizas, que hablan supuestamente en nombre de Dios, pero realmente no es Dios quien está hablando, sino que es una falsificación, y eso es común en nuestro medio, hermano. Es común, muy común en nuestro medio. Pero Pedro dice en su segunda carta, dice, debemos entender esto, dice, primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermanos, cuando hablamos de la profecía, cuando la Biblia habla de la profecía, está hablando de la profecía de la Escritura. O sea, lo que la Escritura predice, lo que la Escritura dice, lo que la Escritura anuncia, no es algo que yo me invento, no es algo que yo escuché hace un ratito o que ahorita estoy recibiendo de Dios para decírselo a alguien. Eso no es profecía según el Nuevo Testamento. Eso es otra cosa. Ese es un invento, ¿verdad? Pero cuando se habla de la profecía en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es la profecía de la Escritura. Estoy leyendo 2 de Pedro 1:20. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el concepto de la profecía de los profetas del Antiguo Testamento tenía que ver con la revelación de Dios que le dio Dios a los profetas para que se escribieran las Escrituras. Pero hoy día, cuando hablamos del don, ya profetas, para empezar, ya no existen en el concepto bíblico de lo que era un profeta, porque los profetas fueron los profetas para que las Escrituras se nos dieran. Dios le hablaba a los profetas y la revelación, y ellos escribían las profecías, las revelaciones que Dios les daban, pero ahora nosotros tenemos la Escritura completa, entonces ya no se necesitan profetas en ese sentido. Entonces, cuando alguien se denomina profeta como que fuera un profeta del Antiguo Testamento, o es falso o no entiende las Escrituras, le enseñaron mal y su mente hinchada, como dicen los colosenses, se está creyendo algo que no es, que no puede ser. Amén, hermano. Para que ya nada de estas cosas nos sorprendan y seamos engañados por estas cosas. Ya Dios, ya hermanos, ya nuestro país ya estuvo, ya no queremos más de eso. Mire hasta dónde hemos llegado con tantos profetas y tantos profetizas. ¿Cómo está nuestro país? Ya no podemos seguir en ese camino. Dios quiere que andemos en su palabra, en su verdad. Amén, hermano. Y que de verdad experimentemos la vida del Espíritu Santo, pero como es en verdad, hermanos. Como Dios quiere que recibamos su Espíritu y Él quiere que hablemos en lenguas. Nosotros creemos que los dones están vigentes. De hecho, termino cuando el Señor en 1988, el 2 de enero de 1988, fue cuando a mí el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Bueno, nuestros pastores, mis pastores enseñaban, y entonces yo comencé a desear. Ese año, cuando iba a terminar el año, yo le comencé a pedir a Dios, Señor, yo quiero que tú me bautices, yo quiero que... Y el 31 de diciembre de 1987, yo me hinqué y le dije, Señor, yo quiero que tú me bautices. Yo he oído, pero yo quiero experimentarlo. El 1 de enero fuimos a un retiro de jóvenes a San Salvador, y una joven que de aquí de Santana, que habíamos ido al retiro, entonces fue bautizada y yo estaba a la par de ella. Y yo a mí no me pasó nada. Y entonces nos venimos del retiro. Yo pasé a que oraran y oraron por mí, pero nos venimos del retiro de San Salvador. Y entonces yo decía, Señor, yo quiero también. Yo quiero. Ya tenía días de estar orando. Pero como dice el Señor, si el que pide, se le va a dar.
Y está hablando del Espíritu Santo. Entonces el día siguiente fuimos allá al Paste, allá al Chingo, a evangelizar, a pasar una película, y anduvimos ahí visitando las casitas. Y en la noche, imagínense, en el tiempo de la guerra veníamos un montón de jóvenes ahí en unos camiones, en unos pick-up. Y cuando veníamos bajando ahí el cerro ese, hermano, varios de nosotros, en ese momento nadie nos impuso las manos, nadie venía orando por eso, veníamos cantando. Y fíjese que a varios el Espíritu Santo vino sobre nosotros. El caso personal mío me pasó así como está ahí. Yo empecé a hablar en lengua y empecé a profetizar las maravillas de Dios, como dice el libro de los Hechos. Pero no siempre va a ser así. Estas señales no siempre son las mismas señales, no siempre va a ser así. Lo que sí es común cuando el Espíritu Santo está llenando a una persona y le ha llenado, es que estos dones tienen que ver con hablar la palabra. Recibe valor uno, valentía para hablar la palabra de Dios. Una fluidez, un denuedo para hablar la palabra de Dios. Le dan ganas de hablar la palabra de Dios con todo mundo, y uno le habla a este y le habla a aquel, y uno no se cansa de hablar. Eso sí es lo común cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Y mire, hermano, yo a partir de ese día, de ese 2 de enero, realmente yo ya era un creyente, pero en el caso, yo ya no fui la misma persona. Mi experiencia, mi caminar con el Señor, mi relación con Dios mejoró. Y entonces, hermanos, queremos orar esta noche. Vamos a orar, cada uno, todos necesitamos, hermano, pedirle al Señor. Pero esto es, al final es usted con el Señor. Pero necesitamos, hermanos, necesitamos que Dios haga algo así como en Éfeso, aquí en nuestra ciudad, hermano. Que transforme nuestra ciudad, que transforme nuestro país. Entonces, hermanos, si usted quiere, si usted nunca ha sido bautizado con el Espíritu Santo y quisiera venir aquí para que oremos, vamos a poner nuestras manos, vamos a orar por usted. Venga aquí al frente mientras pasan los hermanos músicos. O si usted ya fue lleno, puede orar por alguien, o se quiere hincar ahí en su silla. Pero los que quieran venir aquí, vamos a orar, vamos a poner nuestras manos y vamos a pedirle al Señor con fe, con deseo.